Llegó el momento de la información económica en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido. Vamos a iniciar hablando de la economía argentina porque el gobierno hoy sí confirmó estos rumores del nombramiento de Sergio Massa, ya lo titulaba antes la prensa, y va a ser el nuevo ministro de Economía. El Clarín, de hecho, fue el primero que lo adelantó y el cargo es llamado superministro precisamente porque va a dirigir el Ministerio de Economía, el de Desarrollo Productivo y también el de Agricultura. El nuevo ministro estará a cargo de las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. La actual ministra de Economía, Silvina Batakis, habría puesto su renuncia. Por ahora se desconoce cuál será su función en el gobierno o si saldrá del mismo. Batakis duró menos de un mes en el cargo y llegó ahí después de la renuncia de Martín Guzmán. Nuestro periodista Luis Muñoz nos preparó un repaso de la situación económica de ese país. Protestas en el campo, protestas en la ciudad y dos gráficas. El tipo de cambio oficial ha llegado a los 130 pesos por dólar, mientras la inflación ha alcanzado el 64%. Los pronósticos indican que podría llegar al 90% para diciembre. Una caída que se ha acelerado en el último mes, con una devaluación del peso del 40%. Entre las causas, problemas externos como el fortalecimiento del dólar o la invasión de Rusia a Ucrania, pero también estructurales, como la escasez de divisas, las expectativas de devaluación, el déficit fiscal y especialmente la incertidumbre política. Precisamente, el principal detonante del hundimiento fue la repentina dimisión el 2 de julio del ministro de Economía Martín Guzmán, quien era garante del acuerdo de enero para una reestructuración de la deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La OCDE le daba entonces un 3,6% de crecimiento, el segundo país de América Latina después de Colombia. Eran otros tiempos. La crisis de gobierno entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández están debilitando la economía argentina, puesto que en la discusión está la forma de enfrentar la crisis, con un kirchnerismo que se opone al acuerdo con el FMI. Con la confianza por los suelos, el Ejecutivo se aferra a que quedan entre 13.000 y 18.000 millones de soja de exportación sin liquidar y a un descenso del consumo de gas cuando mejoren las temperaturas en primavera. Jorge, y se cumplió un año en Perú de la llegada del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ha sido su gestión en lo económico? Bueno, pese a que algunos indicadores económicos fueron golpeados por un contexto internacional como el alza del dólar o la guerra en Ucrania, varios analistas también apuntan a la coyuntura interna, a un año marcado precisamente por la inestabilidad política que ya ha pasado cuentas a la economía. Conversamos hace unos minutos con Luis Miguel Castilla. Él es economista peruano y exministro de Economía y Finanzas del Perú. Le preguntamos cómo impactó esta inestabilidad política en lo económico. Esto dijo. En general, la prima de riesgo regulatorio se ha incrementado en el país. Hay ahora mucha mayor inseguridad jurídica que ha ahuyentado a la inversión. Y en general, el Perú, que era considerado un país muy atractivo a la inversión, digamos, ha dejado de serlo. La inversión privada se ha detenido en su crecimiento y la perspectiva es que la inversión privada se contraiga este y el próximo año. Un indicador muy importante es la calificación crediticia del país. Ha tenido una reducción este año y las alarmas, digamos, se han disparado. Y esto no se condice con los buenos fundamentos macroeconómicos del país. Entonces hay hoy en día una gran duda respecto a los problemas de gobernabilidad y la falta de acuerdos políticos sobre mínimos consensos de cómo salir de un entrampamiento político e institucional en el país. Y esto le pasa factura, obviamente, a inversores que buscan un mínimo de estabilidad para apostar capital en países como el Perú. Vamos ahora a Norteamérica, porque en Estados Unidos la Casa Blanca defiende la fortaleza de la economía estadounidense y descarta una vez más una recesión.
El presidente Joe Biden continuó desestimando estas afirmaciones de que Estados Unidos esté en recesión. Argumenta que existe un mercado de trabajo históricamente fuerte junto con un sólido gasto de los consumidores y la inversión empresarial. Esto porque hoy precisamente se presentaron el informe sobre el Producto Interno Bruto que muestra una contracción económica entre abril y junio por segundo trimestre consecutivo a un ritmo anual del 0,9%. Técnicamente, 2 trimestres consecutivos de caída del PIB constituyen un indicador informal, aunque no definitivo, de una recesión. Bueno, pues Jorge, usted muchas gracias por esta ampliación. Lo invito a que se quede con nosotros, que ya vamos a Directo A.